Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Bien, vamos a tener nuestro estudio bíblico como hacemos todos los días. Estamos ya lunes 9 de octubre, comenzamos semana y vamos sumando día tras día, cada día que pasa, estamos más cerca de que podamos estar un día con Jesús. Para nosotros el tiempo no es, oh, qué mal que envejecemos y que no, es, nos vamos acercando a lo que esperamos, ¿verdad que sí? Bueno, pues perdonar el retraso, tenía que empezar a las 9, pero estaba fuera de la ciudad y he llegado un poco más tarde, pero aquí estamos. Así que vamos a hacer una oración, nos ponemos con el estudio. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y estudiarla, meditarla. Necesitamos escuchar tu voz, tu palabra, Señor, nos exhorta, nos habla, perdónanos cuando te ofendemos, cuando pecamos, cuando no somos los siervos o hijos que tú esperas que seamos. Estamos en una batalla, Señor, pero esa batalla debe ser vencida en el Espíritu y por eso venimos cada día a escuchar tu palabra, porque es la que tiene el poder de cambiar nuestra forma de pensar. Enséñanos y ayúdanos, Señor, porque hoy también necesitamos escuchar tu voz. Háblanos. Gracias por todos mis hermanos que se conectan en el directo y por aquellos que lo ven en diferido. Bendice a cada uno en sus necesidades y háblale a través de este estudio, Señor, las palabras que cada uno necesita escuchar. Estamos en tus manos, confiados y agradecidos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos, me alegro mucho de veros, hay un grupo de hermanos conectados en directo. Voy a ver los que han escrito algún saludo en directo. Ahí tenemos a Benito, dice buenas noches a todos mis hermanos. También Dolores dice buenas noches, Dios derrame lluvia de bendiciones. Paco, Rosario, buenas noches a todos, muchas bendiciones y un abrazo muy fuerte. Paola dice buenas noches hermanos, bendiciones, soy Nerea, bienvenida Nerea. Bendiciones para todos, Paola, Nerea, Lucía. Ahí está Ana Karina, buenas noches Pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Dios te bendiga Ana Karina. Brenda dice morning, sí, en California es por la mañana, Dios te bendiga Brenda. Miguel Torres, Dios lo bendiga amado Pastor Víctor y hermanos en Cristo Jesús, qué alegría volvernos a reunir por estos medios, sí que los extrañaba. Esta semana que pasó tuvimos en un retiro espiritual y dice, en un retiro espiritual, espera que se me fue para arriba. Y bueno, aprovechemos para orar por esta preciosa obra que está pastoreando nuestro Pastor Víctor. Gran abrazo en el amor de Cristo. Qué bueno, Miguel, gracias y qué bien que nos volvamos a ver. Ana Rita dice, a paz del Señor Jesucristo, para todos muchas bendiciones. Y Beatriz dice, buenas noches querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos nosotros. Amén, un abrazo, os amo en el Señor. Y Brenda también nos desea una feliz semana a todos. Muy bien, pues tengo una sobrina que se llama Sara que se ha ido a vivir por ahí donde está Brenda. Bueno, a vivir no, a trabajar. Estará de momento 3 meses, que es lo que puede estar trabajando. Y no sé si estará muy lejos de donde vive Brenda, pero por ahí anda. Ya le preguntaré que me diga exactamente dónde está. Bien, personajes de la Biblia. Habréis visto el encabezado. Estamos estudiando Gedeón y nos queda por ver un estudio. Hoy iba a dar un estudio de Éxodo, pero pensé solo nos queda uno de Gedeón, así que vamos a hacerlo y no lo dejamos en el aire. Y entonces vamos a ver la parte final de este estudio, de este personaje, Gedeón. Ayer estuvimos hablando de la prueba o las pruebas, porque le pidió una primera prueba y después le pidió 2 más dentro del mismo contexto, las del vellón. Entonces estuvimos preguntándonos, ¿puede un cristiano pedirle pruebas a Dios así? Y lo explicamos. Es importante que tengamos eso claro porque a veces uno se puede confundir. Yo veo ahí en la Biblia que de pronto Gedeón le pidió una prueba a Dios y pienso que le puedo ir pidiendo pruebas a Dios, y ya dijimos que tiene que ser algo muy especial. Tienes que entender que es necesario porque tienes que estar seguro de algo, no sé, tiene que ser algo especial, pero no porque sí voy a pedirle una prueba a Dios, porque Dios no suele hacer esas cosas. Yo os dejaba lo que la Biblia dice, y la Biblia nos enseña que si necesitas saber cuál es la voluntad de Dios, si necesitas tener certeza sobre algo, pues entonces descansa en el Señor, búscale en oración, lee la palabra
y de alguna forma Dios te va a mostrar el camino que tienes que seguir. Yo os dejé algunos ejemplos, así que eso ya lo dejamos ayer, las pruebas que Gedeón pidió a Dios, la del vellón, y el Señor consiente misericordiosamente su petición. En la Biblia no hay muchos casos de estos que alguien pidiese una prueba y Dios se la diese. Suele ser excepciones. Hay algunas por ahí que son bastante escasas, ¿no? Aquí en Éxodo 33:12, Moisés oró y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, no es exactamente lo mismo, porque Gedeón fue muy específico. Necesito una prueba. Mira, voy a poner un vellón de lana por la mañana con el rocío, que todo esté seco y el vellón esté mojado. Y el Señor respondió. Y después al revés. Sí, necesito otra prueba que me confirmes. Vamos a hacerlo al revés, ante las dudas, que esto no haya sido porque en la naturaleza ocurre así, que sea al revés. Ahora que todo aparezca mojado y que el vellón esté seco. Y efectivamente así. Dios no le pone una prueba tan específica, pero le dice, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en sus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, él quiere, Moisés quiere, Señor, muéstrame el camino, dime. ¿Y qué le respondió el Señor? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso es lo que necesitas saber. Moisés dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero Moisés insiste, ¿y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y dijo también Jehová a Moisés, también esto haré que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y entonces Moisés vuelve a pedirle algo y le dice, entonces te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. O sea, Moisés quería saber, quería ver, y Dios le está respondiendo, pero a lo mejor no como a Gedeón. No es que, bueno, mírate, vale, ¿quieres eso? Mira, te lo muestro. No. Dios le está pidiendo, confía en mí, yo iré contigo, mi presencia irá contigo, y mi gloria no la puedes ver, me vas a ver de espaldas. O sea, como diciendo, verás mi gloria de lejos, verás algo, pero no puedes ver mi gloria. Dios tiene paciencia con nosotros y Dios nos va guiando, el Señor nos va llevando. Cierto que a todos nos gustaría tenerlo todo claro, tener pruebas, ver milagros, pero ya estuvimos hablando ayer de eso, así que vamos a avanzar un poco más. Como cristianos tenemos la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos guía, nos habla. Si no me voy a detener porque tú ya sabes que hay versículos, el Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra, la Biblia promete que ella va a ser nuestra guía. A veces en dudas que tú tienes, las respuestas las tienes en la Biblia, solo tienes que buscar al Señor en oración y en su palabra, y el Señor te va a bendecir. Dios le había dicho a Gedeón, tendrás la victoria sobre los madianitas, y esta revelación debería haber sido suficiente. Con eso hubiese bastado. Al pedirle al Señor que no se enojara con él por su petición, Señor, no te enojes ahora si te pido esto. Es porque Gedeón sabía que estaba dudando,
que tenía que haber entendido de que si Dios me pide eso voy a confiar en Él, y por eso Gedeón aún tiene esa actitud de decir, Señor, no te enojes ahora contra mí por pedirte, pero necesito la confirmación, ¿no? Y el Señor en su misericordia, repito, pues se la dio, le dio la confirmación de lo que estaba Dios diciéndole. Jueces 6:16, estábamos leyendo ayer en este capítulo, dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Pero Gedeón, sí, pero Señor, demuéstrame. Primero con la carne que preparó del cabrito y después con las 2 veces con el vellón. Dios había escogido a este hombre, al tímido, al incrédulo, no sé, al temeroso, Gedeón, para dirigir un ataque contra un ejército poderosísimo, y la gloria se la tenía que llevar Dios. La gloria no iba a ser para los hombres. Entonces vamos al punto siguiente, y es que el ejército que Gedeón ha conseguido reunir resulta que es demasiado numeroso. Son muchos hombres. No eran muchos, eran pocos, pero Dios dice, no, son muchos. Hay que reducir el número del ejército. Eso lo tenemos Jueces capítulo 7. Vamos a leer un poquito ahí. Jueces capítulo 7 del versículo 1. Dice que levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, ahí tienes lo que decíamos, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Es mucho el ejército que tienes. Bueno, como os he dicho, en realidad no era mucho, era poco, porque las cifras no tenían comparación. Después, más adelante, vamos a ver el número del ejército de Madián, pero ellos en comparación pues eran pocos, pero para Dios eran demasiados. Dios había escogido a Gedeón para que comande el ejército, pero resulta que había un problema, y es lo que se especifica en este versículo 2. O sea, el pueblo se puede creer que la victoria lo han conseguido ellos, y eso sería un problema. Tienen que saber que la victoria la he dado yo, y para eso pues hay que dejar que el milagro ocurra de una manera clara. El ejército se va a ver reducido hasta que queden al final solamente 300 soldados. Ponte en la piel de Gedeón. Gedeón está nervioso, está preocupado, tiene miedo. Su fe está puesta a prueba, él tiene dudas, ha necesitado las pruebas, se lo ha pedido. Y entonces el ejército que él tiene, más adelante lo vamos a leer, él tiene 32.000 hombres. El ejército de los madianitas son varios centenares de miles de hombres, con una parte importante de carros de combate, de guerra, esos carros, esos tirados por caballos, en fin, un ejército terrible, grandísimo. Y él tiene 32.000 hombres y él está pensando, no son suficientes. Somos muy pocos, 32.000 hombres. Tocó el cuerno, la trompeta, y convocaron a todos. Quizás tenía esperanza de reunir un ejército mucho más poderoso, pero resulta que no fueron muchos los que... 32.000 son muchos, pero comparados con los otros, no eran demasiados. No sé si Gedeón recordaría las palabras que Dios le transmitió a Moisés y que Moisés le transmitió a los israelitas allí en el capítulo, en el Deuteronomio 21,
cuando Dios le dijo a Moisés, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Eso estaba escrito. Gedeón tiene la ley de Moisés, así que tiene Deuteronomio. ¿Tendría ese texto Gedeón dentro? ¿Lo habría memorizado? No sabemos, no hay ninguna referencia. Pero eso era palabra de Dios. Si Gedeón, recuerda lo que hemos dicho antes, quería saber si realmente Dios me está diciendo, y si me equivoco, y si conduzco a mi ejército de 32.000 hombres a una muerte segura, será terrible que todos mueran, caería sobre mi conciencia. Por eso yo el otro día ayer os decía, en casos extremos, quizás uno necesita una seguridad, decir, Señor, si tú me estás diciendo que haga esto es muy grande, dame una prueba, necesito estar seguro. Pero también te decía, la manera de estar seguro es oración y Biblia, busca al Señor. Si Gedeón hubiese hecho eso y hubiese abierto la escritura orando y leyendo, imagínate, tú eres Gedeón y estás ahí, Señor, tengo que ir a pelear contra los madianitas, son muchos, nosotros somos pocos, ellos tienen carros, caballos, hombres de guerra, nosotros somos pocos, 32.000 contra varios cientos de miles. Háblame, Señor, y abre la palabra y de pronto lee Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Y Dios se lo había dicho a Gedeón. O sea, esto hubiese sido una confirmación. El propósito de Dios es reducir el tamaño del ejército. Dios quiere asegurarse que los hombres de Israel no tengan ninguna duda de quién les ha dado la victoria. Hermanos, a veces nos podemos creer, esto ya para nosotros aplicándolo a nuestra vida, a veces nos podemos creer que las cosas que conseguimos en nuestra vida las conseguimos por nosotros mismos, y no nos olvidemos que desde el día en el que tú creíste en el Señor, naciste de nuevo, a partir de ese día perteneces a Dios, estás en sus manos. Si tú hiciste eso, se cumple lo que el Salmo dice, encomienda al Señor tu camino y Él hará. Ahora la Biblia, para los que están en Cristo, la Biblia habla de predestinación. En Cristo, no para llegar a Cristo, porque llegar a Cristo es una decisión especial. Dios no determina tú te salvas, tú te condenas, tú te salvas. No. Eso lo tiene que decidir cada hombre. Pero cuando ya estamos en Cristo, la Biblia habla de predestinados. Pablo decía, estamos predestinados en Él. Ya estás en Cristo, entonces tu futuro está fijado por Dios. Como dice en Romanos 8, nada te podrá separar del amor de Dios en Cristo, nada. El Señor ya ha fijado tu destino y el Señor te va a llevar hasta el final. Un día estarás con Él y nadie puede cambiar eso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, angustia, desnudez, nada, dice ahí. Ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar. Entonces, estamos en las manos de Dios. Él va a guiar nuestros pasos. Él controla nuestro futuro. Nada de lo que ocurre es por accidente. Puede ser que el Satanás te zarandee. Sí, Dios le tiene que dar permiso, si no, no puede. Ya sabes que Jesús lo enseñó así. Entonces tenemos que confiar en Dios. Saber que en nuestras vidas Él las guía. En las decisiones cotidianas no le damos mucha importancia. Todos los días tomamos decisiones así muy sencillas, muy simples y no tienen ninguna trascendencia. Pero cuando hay situaciones en nuestra vida en las que las decisiones son más importantes, cuando tenemos que resolver un problema, cuando una situación está complicada y finalmente se resuelve y salimos con victoria, no te olvides de darle gracias a Dios siempre en todo, en lo bueno y en lo malo, cuando va bien y cuando va mal, porque recuerda, tu vida está en las manos de Dios. Y a veces uno se lo podría creer, ¿no? Decir, bueno, es que he sido muy inteligente, he resuelto el problema, esta situación, sí, pero mira, yo. Bueno, a veces Dios nos da la sabiduría y sabemos tomar las buenas decisiones, pero aún ahí, recuerda, Dios te da sabiduría.
El Espíritu Santo mora dentro de ti. El Señor abre puertas y cierra puertas. Es como que el camino te va siendo indicado, a veces visiblemente, otras formas sin que te des cuenta. Los méritos siempre son de Dios en nuestras vidas. Voy a leer hasta el versículo 4, 3 y 4. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue, y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000, y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Imagínate a Gedeón siguiendo las instrucciones de Dios. Él ya lo tiene muy negro, pensando que somos 32.000, muy pocos contra tantos madianitas, y ahora Dios me dice que es demasiado pueblo y que no quiere a los que tengan miedo, a los que duden. Dile al pueblo que los que tengan miedo o los que duden, que se vuelvan al campamento, esos no van a entrar en batalla. Bueno, quedaron 10.000 valientes. ¿Tendrían miedo los 10.000? Sí, seguro, pero estaban dispuestos a pelear. Pero 22.000 se volvieron al campamento. A estos se les abrió el cielo. Estaban preocupados también, tenían miedo, y cuando el Señor dijo: diles, y les dijo Gedeón: mira, los que tengan miedo que se vuelvan. Y se empieza a levantar uno por allí, otro por aquí, y de pronto una multitud. No, hombres, 22.000 se fueron, quedaron 10.000 guerreros. Y aún Dios no ha terminado de reducir las fuerzas de Israel. Ahora Dios le vuelve a decir a Gedeón: no, 10.000 son muchos todavía. Son demasiados, sígueme las instrucciones. Ahora llévalos a... había un arroyo cercano ahí. Ahora llévalos al arroyo, y yo te voy a decir los que siguen y los que se quedan. Leemos versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber, a esos ponlos aparte. De 10.000 hombres, 9.700 se arrodillaron para beber. ¿Quién hubiese pensado que eso estaba mal? Llévalos a beber a las aguas. Gedeón le dice a los 10.000: antes de ir al combate, bebed agua, ahí hay un arroyo, bebed, y coger fuerza. Y ahí llegan todos los soldados, y de pronto las instrucciones de Dios eran: los que lleguen y se arrodillan y se ponen ahí a beber, a estos los pones a un lado. Los que lleguen y hagan algo así como coger agua con la mano y beber así, como con prisa, como con urgencia, a estos los pones aparte. Pues resulta que los que doblaron sus rodillas, como hemos dicho, eran 9.700. Los que llevaron el agua a su boca usando sus manos para beber fueron 300. Y fue el número, versículo 6, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 entregaré, dice, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Ya se pueden ir todos. Se quedó con 300 de un ejército de 32.000, se quedó solo con 300. Con estos 300 hombres salvaré a Israel de los madianitas. Bueno, yo me imagino a Gedeón. Ya estaba con miedo, ya estaba con dudas, con un corazón desfallecido. Yo me imagino que el corazón de Gedeón estuvo a punto de pararse cuando Dios le dijo: solo necesito a estos 300 hombres, los demás que se vayan. No se nos especifica ninguna razón de por qué estos hombres y no los otros. Es por pura lógica, ¿no? De que tenían como la actitud
de decir, no nos podemos entretener mucho que tenemos que ir a pelear contra los enemigos. Es lo único que se nos ocurre, porque no hay otra información. ¿Por qué los que se arrodillaron se rechazan y los que cogieron el agua con la mano? El gesto de arrodillarse era como tomárselo con más calma, como que aún había alguna duda en estos. La primera selección fue el que tenga miedo, el que dude, que se vaya para atrás. Y estos se hicieron los valientes. Pero había 9.700 hombres que todavía tenían algo de temor, todavía estaban preocupados, pero estaban dispuestos. No dice nada más. En cualquier caso, muchos habrían dicho, pero no era un motivo para reducir tanto el ejército. No, recuerda que el motivo ya lo ha dado Dios antes. No quiero que el pueblo sea mucho para que no piensen que la victoria ha sido nuestra. No, la victoria os la voy a dar yo. Dios es el que guía y hace las cosas en nuestra vida. Cualquier estratega militar, y aunque no seas muy estratega militar, pero desde el punto de vista de las tácticas militares probadas, reducir un ejército de 32.000 hombres a 300 no tiene ningún sentido. Pero no te olvides que Dios hace cosas sin sentido. Muchas veces Dios actúa y nos lleva a situaciones que no entendemos. Porque Dios ve lo que nosotros no vemos. Ahí entra en juego la fe. La fe consiste en creer en Dios, creer a Dios, confiar en Él, estar dispuestos a dejarnos llevar por Él como Él quiera, cuando Él quiera, de la manera que Él quiera. Eso es fe. Y si creemos en Dios y sabemos que nuestras vidas están en sus manos, Señor, haz tú como tú creas, como tú veas. Humanamente, muchas veces nos va a pasar, no vamos a encontrar sentido a lo que Dios a veces hace. O sea, a veces no tiene ninguna lógica. ¿Y por qué ahora ocurre esto? A veces estás orando a Dios y le estás pidiendo que Él haga algo y resulta que en lugar de que ocurra lo que tú le estás pidiendo, ocurre todo lo contrario. Y uno dice, Señor, ahora no entiendo por qué ocurre esto. Yo pensaba y tú ahora me das otra cosa, haces otra cosa, me ocurre distinto. Fe, hermano, confía en Dios. Dios sabe todo, Dios controla todo, Dios puede todo. Entonces dejemos que Dios guíe nuestras vidas. No me alcanzo a imaginar el estado de ánimo de Gedeón. La cara que se le debió quedar. Bueno, Gedeón tiene una misión imposible por delante. Pero Dios se lo había dicho a Moisés. Si encontráis un pueblo muy numeroso a vosotros, no tengáis temor, yo estaré con vosotros, yo pelearé por vosotros. La Biblia dice, no es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. No es lo que nosotros podemos hacer, es lo que Dios puede hacer. En Josué 23:10, cuando ellos están ya al final de los días de Josué, ya han conquistado la tierra, empieza el tiempo de los jueces, y mira lo que Dios le dijo a Gedeón. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Os lo dijo, ahí está, lo escribió Moisés. Bueno, pues, os vienen cosas, ocurrirán cosas, pero fíjate qué declaración, un hombre solo de los de Israel. Y no eran gigantes, no eran superhombres, eran hombres como tú y como yo, pero dice, un hombre de vosotros perseguirá a 1000. ¿Te imaginas 1000 huyendo y uno solo detrás de ellos persiguiéndolos con la espada en la mano? Eso es como de película de humor, ¿no? No, pero aquí no es humor, es la realidad y da el motivo. ¿Por qué ocurrirá eso? Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Ah, extraordinario, ¿no? Hay un libro antiguo, tiene muchos años, ahora mismo no recuerdo cómo se llama, lo tengo por ahí por la estantería.
Es un libro que cuenta historias de misioneros, misioneros que fueron a África, misioneros que en las selvas del Amazonas fueron a predicar. Eran personas, hombres y mujeres que iban a lugares inhóspitos donde en muchos casos ni siquiera personas de raza blanca habían entrado en esos territorios, o en las selvas del Amazonas, lugares desconocidos que nunca antes nadie había estado. Y entonces iban a lugares en los que sabían, tenían la certeza que arriesgaban sus vidas. Entonces hay muchas historias de cómo Dios obró en medio de la vida de estos hombres. Hay una de esas historias, recuerdo leerla en ese libro, de unos misioneros que fueron a unas selvas del interior del Amazonas, donde había algunas tribus hostiles. Eran tribus que no aceptaban a los hombres que venían, de la civilización, se sentían amenazados y no aceptaban que viniesen ahí, entonces pues siempre los tenían amenazados. Entonces un día estos misioneros habían levantado una choza grande, así como un lugar para reunir, y ahí pues se reunían el grupito de misioneros, eran un grupo pequeño de misioneros, de hombres y mujeres, y ahí pues a veces conseguían invitar a algunos indígenas que viniesen a escuchar la palabra de Dios, pero había unas de las tribus que eran muy hostiles, eran agresivos, les amenazaban, y en una noche decidieron atacar la misión y matarlos a todos. Se congregaron varias tribus de estas hostiles y entonces fueron hacia la misión, hacia las casitas de los misioneros, con la intención de matarles. Iban pintados de guerra y con sus lanzas y con sus arcos y flechas. Entonces los misioneros en este libro cuentan su historia, ¿no? Dice, nosotros oíamos los tambores y los gritos, los alaridos, y cómo el grupo se acercaban hacia donde estábamos, sabíamos que venían para matarnos. Dice, nosotros estábamos de rodillas orando a Dios y dándole gracias y alabando a Dios. Dice, entonces pudimos observar, desde las chozas por las ventanas se podían ver cómo se acercaban todos los nativos, ¿no? Dice, y pudimos observar que en un momento dado ellos se detuvieron, cesaron los gritos, cesaron los ruidos, quedaron parados. Nosotros pensemos que era el final, que era el momento en el que ellos iban a atacarnos y a matarnos a todos, pero en ese momento dice que pasó algo que no entendimos. En ese momento todos se dieron la vuelta y se marcharon, pero se marcharon corriendo, como huyendo, se marcharon todos y desaparecieron y nunca más volvieron. Así que nosotros seguimos predicando y seguimos predicando. Dice, no muchos días después de eso, tuvimos ocasión de predicar en los poblados de estos guerreros. Y unos días más tarde, la gran mayoría de ellos creyeron en Jesucristo y le aceptaron como su Salvador. Y entre ellos estaba el jefe de la tribu. Entonces, con nuestro traductor, hablando, le preguntamos, eso ya días después, cuando ya habían creído todo, le preguntaron, oye, aquella noche que vinisteis, sabemos que veníais con la intención de matarnos, ¿por qué no nos matasteis? Entonces el jefe de la tribu dice que su rostro se puso muy serio y les explicó, les dijo, sí, queríamos mataros. Dice, pero cuando llegamos a vuestras casas, dice, nos quedamos paralizados porque no sabíamos que teníais tantos guerreros que os defendían. Dice, vimos cómo estaba todo vuestro campamento rodeado por guerreros fuertes, los vimos fuertes, muy altos, más altos que los hombres de estatura normal, y todos se le veían muy feroces y nos asustamos y huimos. Y los misioneros dijeron, pero nunca hemos tenido guerreros que nos defiendan. Y entonces entendieron que esa noche Dios envió a sus ángeles y con forma de guerreros les defendieron y no hubo ninguna agresión contra ellos. La Biblia dice que Dios peleará por nosotros. Hay otro episodio más adelante donde Eliseo está ahí con su criado y igual están rodeados de todos sus enemigos
y el criado estaba aterrorizado, estaba lleno de temor, de miedo, y Eliseo estaba tan tranquilo. El profeta estaba allí mirando todo tan tranquilo, y el siervo estaba descompuesto, estaba aterrorizado, y le dijo: Señor, pero refiriéndose al profeta, nos van a matar, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Y entonces dice que el profeta oró a Dios y dijo: Señor, abre sus ojos para que vea. Y dice que al instante los ojos del siervo del profeta fueron abiertos, y dice que de pronto vio un montón de soldados resplandecientes, de gente de a caballo con carros de fuego rodeándoles, entre ellos y sus enemigos. Los ángeles de Dios estaban ahí para pelear la batalla por ellos, solo que los ojos humanos no los pueden ver, a no ser que Dios quiera hacerlos visibles. El profeta los veía, el siervo no, hasta que oró el profeta, entonces los vio también, y ya pues se quedó tranquilo, ¿verdad? La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el ángel de Jehová, tú sabes que es Jesucristo. Él es nuestro defensor. Juan dice que tenemos un abogado delante del Padre en los cielos, Jesucristo, o sea, Él nos defiende. Los ángeles de Dios muchas veces son enviados por Dios para obrar en nuestro favor. De esas ideas que son bíblicas surgieron conceptos como lo que dentro del catolicismo romano se enseñaba, sobre todo cuando éramos pequeñitos, que se nos hablaba del ángel de la guarda. Algunos de vosotros habéis escuchado de eso, ¿no? Cuando éramos pequeños nos decía: sí, todos tenemos el ángel de la guarda. E incluso había una oración antes de dormir que se hacía al ángel de la guarda. La Biblia dice que no se puede orar a los ángeles, solo oramos a Dios. Pero son enseñanzas que se tuercen de una enseñanza original, y es que los ángeles son espíritus ministradores enviados de parte de Dios en favor nuestro. A veces para traer un mensaje, a veces para defendernos. Y no los vemos, son invisibles, pero son reales y están de nuestra parte. El temor de Gedeón es palpable. Gedeón tiene miedo. Ahora no se nos dan muchos datos, no está ahí pidiendo pruebas, no está diciendo, pero es evidente que Gedeón está asustado, y más conociéndole, ¿no? En las palabras que Dios le da, dice, nos hemos parado de leer, en el 7 dice el 8, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y ahora fíjate lo que le dice, versículo 10. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura a tu criado al campamento. ¿Por qué le dice Dios? Y si tienes temor, porque Dios sabe que tiene temor. Por eso, porque lo está viendo ahí. Baja al campamento, Gedeón. Y él está ahí. Encima va a bajar solo. Los 300 se tienen que quedar ahí. Baja y él se queda ahí. Mira, a ver, si tienes temor, bueno, llévate a tu criado, a Fura, se llamaba Fura. Llévatelo contigo. Y como van a ir como de espías a escuchar lo que hablan y todo. O sea, que temor tenía, porque no nos especifica el texto, conociéndole y estos pequeños detalles. Si tienes temor, bueno, llévate a tu criado. Y así lo hizo Gedeón. Así pues, por tercera vez Dios le da una señal a Gedeón, o por cuarta si contamos lo del vellón doble. Le da una señal para calmar sus nervios. ¿Qué es lo que escucharon en el campamento? Y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Tremendo ejército. Sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. O sea, era increíble ese campamento, ese ejército. Y los madianitas y los... el 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Ahí está lo que decíamos. La tercera o cuarta prueba de confianza que Dios le da a Gedeón.
baja al campamento y espía, escucha, a ver. Dios sabe lo que iba a escuchar Gedeón. Y lo que va a escuchar es un hombre del campamento que le está contando un sueño a otro soldado. He tenido un sueño esta noche. Aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Vaya, qué maneras tiene Dios de darnos confianza, de hablarnos. Porque ahí está Gedeón, ha escuchado y ha visto todo lo que Dios le tenía que decir, pero aún tiene temor. Está pensando, solo 300 hombres han quedado y el ejército de Madián, ya habéis visto las cifras, como la arena que está a la orilla del mar. Era incontable, cientos de miles de soldados. Pero Dios quiere aún darle otra prueba a Gedeón, quiere reforzar un poco más su fe. Ahí baja Gedeón y escucha a sus enemigos hablar. Hasta algunos de sus enemigos estaban recibiendo el mensaje de Dios. He tenido un sueño, y el otro le dice: este sueño yo sé lo que significa. Es la espada de Gedeón que golpeará contra nosotros, porque Jehová ha entregado nuestro campamento en sus manos. Vaya, muy interesante este detalle. Un extraño sueño, un pan que rodaba hasta el campamento madianita. ¿A quién se le ocurría interpretar de esto? Un pan que rueda, golpea la tienda. ¿A quién se le ocurriría interpretar: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel? Dios ha entregado en sus manos a los madianitas en el campamento. Bueno, pues sin duda a alguien que está siendo tocado por Dios y Dios está poniendo esos pensamientos en su cabeza. Así que Gedeón, después de escuchar el sueño y el terror en la voz de su enemigo, ahora Gedeón tiene más confianza, tiene una señal, otra señal más. Así que regresó con su ejército, convencido de que el Señor les iba a dar la victoria. En la profundidad de la oscuridad de la noche, los 300 hombres de Gedeón se preparan para la victoria. Eso sí, siguiendo las instrucciones de Dios. Así que Dios le da instrucciones a Gedeón. ¿Y qué hace Gedeón? Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Ahora la fe de Gedeón se ha fortalecido, sus temores ya no lo dominan, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. El propósito era que desde la oscuridad de la noche no viesen las teas ardiendo. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Vale, nos podemos imaginar la escena. Los 300 hombres se reparten alrededor del campamento de Madián. Hay laderas, hay como montañas, se pueden ver ahí en la distancia. Todos van una trompeta en una mano y en la otra una tea dentro de un cántaro. Esas son las armas con las que se van a enfrentar a un ejército de guerreros insuperable e incontable. Haced todo lo que yo haga, ¿de acuerdo? Y todos están ahí pendientes de Gedeón. Los 300 hombres se han dividido estratégicamente. Esto no tiene ningún sentido, militarmente no tiene ningún sentido, pero tienen la certeza y la confirmación de Dios. Gedeón se ha transformado, ya no es el hombre temeroso, Dios ha obrado en su vida y él se ha dejado convencer, se ha dejado usar.
Esto va a ser un esfuerzo coordinado y en un momento dado ellos van a hacer sonar sus trompetas. Versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 300 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y entonces se pusieron a tocar las trompetas, rompieron los cántaros, y de pronto se veían las antorchas y se oía todo el ruido de las trompetas. Los otros 3 escuadrones que estaban situados estratégicamente alrededor del campamento hicieron lo mismo. Tomaron en la mano izquierda las teas, con la derecha tocaban las trompetas y a la vez gritaban, ¿vale? Tocaban trompetas y dejaban de tocar y gritaban, y las teas ardiendo, y los gritos decían: por la espada de Jehová y de Gedeón. Tal como aquel dijo que era la interpretación del sueño: por la espada de Gedeón destruirá el campamento de Madián. Ese era el grito de victoria: por la espada de Jehová y de Gedeón. No solo de Gedeón, Gedeón está en segundo lugar, de Jehová y de Gedeón. Y con ese grito, esa calma que había en todo el campamento, aunque había algún sueño y alguno por ahí que tenía temor, era un ejército insuperable, estaban tranquilos, había calma. Pero de pronto todo el silencio de la noche se vio alterado por ruido de trompetas, por gritos de soldados y llamas de fuego hacia donde quiera que miraban. Habían llamas de fuego, teas ardiendo, y entonces, no sé, pero debía parecer, desde la perspectiva del campamento, que realmente esa era la intención, que realmente un ejército poderosísimo los estaba rodeando en la oscuridad de la noche. Los enemigos perplejos, te puedes imaginar. O sea, perplejos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Todos salen de sus tiendas precipitadamente. Los soldados que están haciendo guardia empiezan a dar la voz de alarma, tocan sus trompetas de alarma, salen en la oscuridad de la noche, ven las teas ardiendo hacia donde quiera que miren, ven, escuchan las trompetas, gritos de guerra por Jehová, por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Y qué pasó? Dice, versículo 21, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Cundió el pánico. Pensaban que estaban siendo atacados. Alguien empezó a correr en la oscuridad de la noche, otro oía ruido por aquí, el otro oía por allá, y empezaron a correr, unos salían de las tiendas, otros corrían por aquí, por allá, mientras, dice versículo 22, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-siba, en dirección a Cererá, y hasta la frontera de Abel-Mejolá en Tabat. O sea, se pelearon entre ellos mismos. Fue tanta la confusión que ellos oían por aquí que venía uno corriendo y con la espada, y este es un enemigo, y asestaba el golpe contra él, y entre ellos mismos empezaron a matarse unos a otros. Bueno, imagínate despertarte así en medio de un sueño profundo en la noche. Pensaban que había soldados israelitas por todas partes en el campamento, y los madianitas en la oscuridad no podían distinguir entre amigos y enemigos. Así que en una acción desesperada y llenos de pánico, con sus espadas empezaron ahí a intentar abrirse paso para conseguir escapar. Todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Se mataron unos a otros, y los que sobrevivieron huían, corrían, dando gritos, dice, desesperados. Y los 300 allí tocando trompetas y dando gritos por la espada de Jehová y de Gedeón. Dice ahí, esto es la clave. Dice, Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Desde el punto de vista estratégico dices, hombre, era una trampa y funcionó. Sí, pero no tenía por qué haber funcionado.
El plan no era de Gedeón, era de Dios. La promesa es: yo pelearé por vosotros. ¿Y quién provocó esto? Dios. Jehová puso la espada de cada uno contra, eh, contra su compañero, contra los que eran del mismo campamento de Madián. Bueno, no creo que en la historia de las guerras en este mundo haya habido otra batalla que se haya obtenido con una victoria similar a esta. Los que pudieron escapar, aún los 300 hombres de Gedeón los persiguieron. Imagínate la escena, miles huyendo y 300 persiguiéndolos. ¿Cómo? Anda, se va a cumplir lo que Dios le dijo a Josué: uno de vosotros perseguirá a 1000. Imagínate, 300, pues podían estar persiguiendo a 300.000, ¿no? ¿Lo digo bien la cifra? 300 por 1000. Bueno, pues se cumplen las promesas de Dios. El resto de lo que queda de este capítulo 7 y 8 es la descripción de la victoriosa persecución de Jehová y su ejército persiguiendo a los madianitas y expulsándolos de Israel. Ahí corrieron y 300 hombres expulsaron a todo un ejército poderosísimo. El resultado de la victoria, bueno, pues fíjate lo que ocurrió. Capítulo 8, versículo... A ver, ¿cuál leemos? Versículo 22. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú, tu hijo, tu nieto, porque nos has librado de la mano de Madián. ¿Qué quería hacer el pueblo? Querían hacer rey a Gedeón. ¿Por qué? O sea, sé tú nuestro Señor, y después tu hijo, y después tu nieto. O sea, están estableciendo un reinado que por jerarquía después el hijo y el nieto y los descendientes iban a seguir siendo reyes. Sé nuestro Señor. Estaban eufóricos, claro, los israelitas. O sea, una victoria así es increíble, no se vive todos los días. Gedeón podía haberse atribuido el mérito, podía haber dicho: sí, con mucho gusto yo reinaré sobre vosotros. Bueno, cualquiera lo podría haber hecho, pero sí es cierto que he sido muy ingenioso y he sido muy valiente y tal. Podía haber aprovechado la oportunidad Gedeón para hacerse brillar a sí mismo, ¿no? Muchos hombres hacen eso, muchos hombres dentro de las propias iglesias. Pero ¿qué dijo Gedeón? Y ahí aprendemos algo de este hombre. Un hombre al que le faltaba fe, un hombre lleno de temor, un hombre que vivía a la sombra de la idolatría. En la casa de su padre estaba ahí el altar a Baal con una imagen de la diosa Asera. Bueno, pues resulta que Gedeón está aprendiendo, está siendo moldeado por Dios, porque mira su respuesta. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Qué buena respuesta. Gedeón ahora es un hombre de Dios. Podía haberse atribuido todos los méritos, como hacen muchos apóstoles, pastores, profetas en este tiempo, que pasa cualquier cosita y ellos lo adornan, lo engordan y se muestran como los mejores del mundo, insuperables. Pero el verdadero siervo de Dios actúa así. Todo estaba en bandeja para que él aprovechase y se mostrase ahí como la estrella del momento, ¿no? El héroe del momento. Pero Gedeón dijo: no voy a ser vuestro señor. Solo tenéis un señor. Jehová os señoreará. Gedeón no siempre tomó sabias decisiones. A veces se equivocó. Ahora, por ejemplo, fíjate lo que dice versículo 24 al 31. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues habían traído zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron: de buena gana te los daremos, y teniendo un manto hecho allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual
hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Y también su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Bueno, ahí está. El hecho de que, como Sansón, ¿no?, de que alguien sea usado por Dios, eso ya no es garantía de que ya vas a siempre hacer lo correcto, vas a triunfar. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener mucha prudencia y ser muy temerosos delante de Dios. Porque que Dios te use un día, que tú veas el poder de Dios obrando en tu vida y que tú tengas el conseguir un gran logro en el nombre del Señor, eso ya nos garantiza de que ya está, a partir de ahora todo esto va a ser un camino, no, siempre prudentes, siempre temerosos de Dios. O sea, Dios no le dijo, fabrica ese efod, lo hizo con el oro de la victoria. No, porque si Gedeón le hubiese preguntado a Dios, Dios le dice, no lo fabriques. Dios hubiese sabido que ese efod se iba a convertir en un objeto de culto, de idolatría. Eso demuestra el carácter de Israel. Y dice que fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, nunca más volvió a levantar la cabeza. Los enemigos ahí quedaron destruidos. Pero a pesar de eso, Gedeón cometió errores. Ahí fabricó un efod que no tenía que haber fabricado, que se convirtió en objeto de culto. Y otro detalle, pues se casó con muchas mujeres. La voluntad de Dios, tú sabes. Desde Génesis, cuando Dios creó a Adán y a Eva, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Hombre y mujer, punto, no más. Pero también ahí se equivocó. Bueno, prudencia para nosotros. Tengamos siempre temor de Dios. Cada día seremos probados, cada día tendremos que decidir seguir obedeciendo y creyendo en Dios. Queridos hermanos, hemos llegado al final del estudio, al final de la serie de Gedeón. El próximo día que volvamos a personajes de la Biblia, escogeremos un nuevo personaje de la Biblia. Ya hemos acabado con Gedeón. Mañana no, porque mañana es martes y como todos los martes, tenemos el estudio pendiente de Primera Epístola de Juan, en la que estamos detenidos haciendo un estudio profundo de el verdadero amor de Dios. Así que mañana, si Dios quiere, nos vemos a la iglesia. Recuerda que los martes el estudio empieza una hora antes. Si estás aquí puedes venir en persona 7:30, porque en ese tiempo ya estaremos alabando a Dios. Y a las 8 en punto es cuando viene el tiempo del estudio. Mañana, además, hay algunas cosas especiales. En el tiempo de alabanza tenemos alguna canción que Elena Cheung, que nos visita desde Hong Kong, nos va a cantar. Ella toca el piano, la guitarra, canta bonito, y le vamos a pedir que nos cante algo en chino, alguna alabanza. Vamos a escuchar adorar a Dios en cantonés, chino cantonés. Está el chino continental y el chino mandarín y el chino cantonés. Y ella habla, el de Hong Kong es chino cantonés. Y también le vamos a pedir que nos explique algunos testimonios más de la iglesia perseguida en China, la situación en Hong Kong, algunas cositas más. Eso será una parte pequeña y después tendremos nuestro estudio. No te lo pierdas. Será un buen tiempo. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide y si Dios quiere, mañana nos volvemos a ver. Un fuerte abrazo a cada uno.